de estas sesiones de octubre y noviembre, hasta ya el próximo año. Damos la bienvenida a Henry Rey, él es asesor científico de Citi, de Cali, Colombia. El tema que nos presentará es sobre transformación digital y territorios inteligentes. Bienvenido, Henry, te cedemos el micro. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Rocío. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí poder compartir el día de hoy con ustedes y más saber que estoy cerrando un ciclo. Sí, el Quedé programa, sí, sí. sorprendido. Quedé sorprendido. Esa está mejor. Así que se convierte para mí, se los digo con todo respeto, en una opción espectacular para intentar poder hacer un resumen. Creo que no me equivoqué en la forma, en la forma sobre cómo íbamos a hacer la presentación. Básicamente porque la he dividido en dos partes y esas dos partes en las que está dividida, pues básicamente son, por un lado, dar un poco de contexto y hablar un poco de la metodología que hemos venido siguiendo desde ya hace varios años para poder hablar de inclusión y de territorios inteligentes, pero también, eh, pues contarles qué ha pasado a partir de eso, a partir de ser organizados, de guardar una mediana planeación, porque hay que ser muy honestos. Ustedes saben que cuando está trabajando uno por el desarrollo territorial, las cosas no son tan fáciles, y cuando está trabajando uno por el lado también, digámoslo, del impulso a la productividad y a los sectores estratégicos para poder llegar a generar más empleo, para poder llegar a generar mejores condiciones para las personas, pues tampoco es fácil. O sea, lo que estamos haciendo, como yo siempre digo, lo que estamos haciendo quienes trabajamos por el desarrollo de las ciudades y los territorios inteligentes en el mundo es bastante complicado, bien sea que lo miremos desde el lado público o desde el lado privado, porque nadamos contra la corriente. Nosotros nos basamos sobre unas teorías y sobre unos estudios que nos dicen esa debe ser la ruta y esas son las formas para hacerlo. Pero bueno, póngalo en la práctica, hágalo de verdad y permita que eso funcione. Y lo que empieza uno a encontrarse es que la realidad es dura. Esa es la verdad. Pero con ello lo que les quiero decir es muchísimas gracias por la invitación. Hoy, dentro de la temática transformación digital e innovación, vamos a tener una charla la cual hemos denominado Tecnología, Gobernanza e Inclusión, claves para un territorio inteligente en el Valle del Cauca. Yo vivo en el Valle del Cauca, yo soy caleño, vivo en un pequeño municipio a no más de 40 minutos de la ciudad de Cali, que se llama Ginebra Valle. Y básicamente desde cuando hice mi pregrado, me he dedicado a trabajar y a investigar por mi departamento. También he tenido otras oportunidades de trabajar en el orden nacional, pero siempre lo que me mueve a mí, lo que me motiva es poder saber que mi tierra, que mi territorio puede estar mejor. Y bueno, acá estamos para eso. Como les decía, casualmente la charla me va a permitir a mí hablar primero de toda la metodología y de ciertas formas como nosotros abordamos la posibilidad de llegar a hablar de un Valle del Cauca territorio inteligente e innovador, que es nuestra estrategia. Y en ese sentido, primero vamos a hablar de ciudades y territorios inteligentes, todo este tema metodológico, y de otra parte, luego vamos a hablar del Valle del Cauca y cómo vamos, cómo ha venido evolucionando esto y cómo hemos venido aprovechando las diferentes iniciativas para poder fortalecer nuestro ecosistema empresarial y, por supuesto, de poder favorecer la oportunidad para que todos estemos incluidos dentro de las oportunidades que nos genera una nueva economía, que es la denominada también economía digital. Lo primero, no sé si en las charlas previas a esta ustedes han visto algo parecido a esto que está acá. Creería que muy probablemente sí. Esta es una adaptación de las denominadas inteligencias del territorio que pertenecen a una escuela que es la del City Protocol, que nos propone que hablemos
o para llegar a hablar, perdón, de un sistema de ciudades o un sistema de territorio, hablemos de unas inteligencias que rodean la posibilidad del desarrollo territorial. En ese sentido, nosotros hemos hecho una variante en la que hemos incluido una inteligencia que para nosotros es fundamental porque definitivamente tiene que estar ahí para regular el desarrollo, y esa es la inteligencia del gobierno. El gobierno que tiene que actuar responsablemente, que tiene que actuar centrado y pensando siempre en el ciudadano, y que debe entonces tomar iniciativas particularmente de política pública o en ese orden, desarrollar instrumentos de política pública que nos permitan a nosotros poder llegar a tener una gobernanza, venga el famoso título que tenía la presentación, que me imagino que luego se las compartirán, y que de esta manera podamos nosotros articular verdaderamente las fuerzas del territorio, las inteligencias del territorio, y podamos hacer que esto funcione muchísimo mejor. Las demás inteligencias son las normales y comunes que el City Protocol siempre nos ha propuesto: la inteligencia de la naturaleza, la inteligencia urbana, donde se conecta todo lo que tiene que ver con el desarrollo de infraestructura inteligente. Y paro aquí un minuto porque al final les voy a contar qué venimos haciendo particularmente desde City 4.0 este año, y cómo hemos venido acompañando una iniciativa de encontrarnos y poder proponer desarrollo de infraestructura inteligente para la competitividad del departamento. Y por supuesto, entonces, la inteligencia ciudadana, de mercado, y la tecnología como un eje transversal y facilitador de todas las oportunidades que podemos tener nosotros para desarrollarnos como territorio. En el marco de estas iniciativas, es muy importante entonces empezar a revisar cómo hacemos nosotros para podernos conectar con proyectos específicos, o cómo podemos nosotros conectarnos para desarrollar instrumentos de política pública específicos que nos permitan a nosotros hablar de territorios inteligentes. En el marco de esta misma situación, nosotros lo que sí tenemos que tener muy, muy, muy claro y conscientemente es que básicamente recordemos que el mundo que estamos viviendo hoy está mediado por tres grandes cambios. Estos tres grandes cambios básicamente son los que nos tienen que permitir a nosotros podernos conectar particularmente con el mundo y con nuestro medio ambiente. Y esos son los denominados cambio climático, generacional y tecnológico. Vuelve y juega el tecnológico como la forma con la que nos conectamos para poder que todo funcione o se estanque. Nuestro primer cambio, que es el cambio generacional, ustedes pueden ver en esa gráfica cuál ha sido la evolución, y hoy cómo existe una nueva generación que es la denominada, son las de los denominados nativos digitales de la IA. Son los niños que apenas están naciendo ahorita desde el 1 de enero hacia acá, y que son niños que están conectando con una realidad absolutamente distinta. Porque una cosa es lo que hoy estamos hablando y otra es la que vamos a hablar en los próximos 6 7 8 años, cuando estos niños estén ya en el colegio, estén intentando avanzar en sus vidas de conjugación o de articulación o del compartir social con sus compañeritos, sus profesores y por supuesto sus familias. Pero hay una realidad: los proyectos que nosotros hacemos hoy son proyectos que se tienen que pensar en dos vías. Una, centrados en la gente, en dos vías. Una, en cómo yo me conecto con mis personas para que me entiendan, para que me escuchen, y para que, aceptando el mensaje que les estoy dando, puedan aprovechar las oportunidades que les damos para el desarrollo territorial. Y dos, y dos, quiénes son los que están produciendo y van a producir hasta cierta época para poderme garantizar a mí como Estado, como gobierno, o a mí como empresa, la venta de mis productos. En el caso del gobierno, la, fa- la- el pago de impuestos. En ese orden de ideas hay una realidad. Hay dos generaciones que prácticamente ya estamos fuera del mercado, digámoslo, del alto consumo, y estamos también, digámoslo, en una etapa más conservadora frente al tema de pagos de impuestos. Y ahí yo me refiero particularmente a los baby boomers y a la generación X. Y en ese orden, si yo lo miro desde el sector empresarial, que entiendo que son muchas las personas que hoy nos están viendo,
pues son emprendedores o quieren desarrollar emprendimientos o están estudiando y están viendo por qué lado se van a ir para apoyar a las empresas de sus familias o por qué no para emplearse en algún lado y qué van a llegar a aportar, pues tengamos claro que las empresas de hoy no pueden estar pensando en los, comillas, actuales consumidores. Tenemos que estar pensando también es quiénes son los que en los próximos 20 años, 30 años, dependiendo hasta dónde quiero yo que llegue mi empresa, pues van a consumirme. Y en ese sentido, nos tenemos que focalizar en otras generaciones, particularmente la famosa, los famosos millennials que ya están de salida también, que ya no son tan niños ni tan jóvenes, que siempre uno todavía encuentra personas que dicen, ah, esos son unos millennials, porque los ve muy jóvenes. Y yo le digo, pues sí, son los millennials que tienen 46 años. O sea que ya pasaron por ahí hace rato, ya estamos viejitos, ya no somos ningunos, ya no somos ningunos jovencitos desde el punto de vista de nuestra capacidad productiva real. Y cuando digo real me refiero a lo que está en la teoría, a lo que está en las normas, a lo que está en nuestras leyes. Pues nosotros tenemos una vida productiva hasta cierto punto y peor aún, y eso es algo muy delicado para nosotros, tenemos una cierta vida productiva que nos marca el mercado. No en vano, no en vano, y hay que ser muy honestos en ello. No es fácil, por ejemplo, para una persona mayor de 40 años, de 45 años, conseguir empleo porque ya está adulto y desde las empresas que queremos que no, que me lleguen jóvenes a que me propongan y que me digan qué hacer. Yo en este momento, por ejemplo, estoy a puertas de contratar a un par de personas que nos van a ayudar con nuestro evento insignia. City 4.0 también tiene un evento que es el City Plus, Congreso Internacional de Territorios Inteligentes. De hecho, por donde nos conocimos con Rocío, afortunadamente. Así es. Y, y me pasaron dos hojas de vida de dos jóvenes, uno de 49 años y el otro de 53 años. Me las pasó nuestro director comercial y me dice, mira, yo veo estos dos, mira a ver cuál pudiera ser. Y yo caí en pensar lo mismo que piensan cualquier otra empresa o cualquier otro empresario en algún momento, y es, uy, pero es que ya están como mayorcitos. Y yo decía, ¿y eso qué tiene que ver? Todo mejor. Tienen experiencia, conocen más gente, sus redes, su networking es muchísimo más amplio que el que puede tener un jovencito de 27, 28 años, que está apenas realmente ingresando al mundo laboral y construyendo su red, puede servirnos. Pero hay una realidad cultural que nos lleva a pensar distinto. En ese sentido, lo que les quiero decir con esto, con los tres ejemplos que les he dado, sobre todo el del medio, pero también el extremo hacia los mayores y el extremo hacia los nativos digitales de la inteligencia artificial, es que, ojo, tenemos que pensar siempre con cabeza fría. Tenemos que recordar que hay una realidad y es el cambio generacional. Y dependiendo de donde yo me ubique para el desarrollo de mi proyecto productivo, tengo que entender hacia dónde va a ir este y entender cuál es la posición que tienen cada una de estas diferentes personas y entonces cómo le voy a llegar y con qué producto les voy a llegar. Segundo cambio, el cambio climático, que es una realidad que no podemos esconder, que no podemos decir que esto es como decimos vulgarmente aquí en Colombia, carreta, ¿no? Ahí está, tenemos unas posibilidades, tenemos unas realidades que nos dicen a nosotros, venga, hay que intentar hacer las cosas de otra manera, porque lo cierto es que no estamos dejando una opción de vida en bienestar para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y si yo hoy voy a desarrollar cualquier iniciativa productiva y si yo voy a desarrollar hoy cualquier iniciativa pública, tengo por delante que pensar en que estos desarrollos que yo haga no afecten la sostenibilidad ambiental, no afecten la sostenibilidad animal, no afecten la sostenibilidad de nosotros como humanos hacia el futuro. Porque muy bueno un proyecto hoy que me va a generar muchos recursos, pero si en 10 años ya no tengo cómo seguir adelante con el mismo, ¿para qué ese proyecto? Estoy siendo cortoplacista. Y ese es uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido desde el punto de vista de la planeación territorial y desde la planeación empresarial.
Muchas veces nos hemos concentrado en el hoy, en la necesidad del día de hoy y no hemos pensado en que ese proyecto tiene que tener futuro. Y parte hoy de que nuestros proyectos tengan futuro significa respetar nuestro medio ambiente, significa entender que proteger la biodiversidad, que proteger las fuentes hídricas, que proteger todos nuestros recursos naturales nos da la oportunidad de poder tener un futuro cierto, nos da la oportunidad de poder entonces tener un futuro para nuestros hijos, de tener un futuro para nuestros nietos. Esto que les estoy diciendo hoy es muy cruel, o yo lo veo muy cruel para mí, les voy a decir por qué. Ya estoy viejito, yo ya pasé, yo ya pasé los 45 que veamos ahorita, los 46 de los famosos millennials que veíamos ahorita. Y como dice la historia, parece que fue ayer cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en la universidad, cuando estaba haciendo mi pregrado y me decían, eres el futuro del país, desarrolla tus posibilidades y hoy veo que el futuro pues me pasó hace rato y si yo intento hacer algo mejor por mi país o si yo intento hacer algo mejor por el mundo, pues veo que cada día en vez de hacerlo mejor, posiblemente no lo estoy haciendo también. Ah, que no es culpa tuya, que es que son otros personajes. Sí, no nada. Todo es culpa nuestra. Si nosotros individualmente actuamos para poder lograr que esto se dé adecuadamente, créanme que nosotros vamos a poder tener un futuro cierto. Proyectos pensados desde lo generacional, proyectos pensados desde el cuidado a la gestión de los recursos naturales y eso nos da posibilidades. Ahora bien, entendiendo algo, poderme conectar con la gente, poderme conectar con, llegar a ser mucho más sostenible, parte también de recordar que hay un tercer gran cambio que estamos viviendo, que es el cambio tecnológico, y que hoy la tecnología, si la sé utilizar adecuadamente, me va a permitir a mí poder encontrar ese equilibrio. Y aquí es donde nos empezamos a conectar de alguna manera con ese denominado ejercicio del desarrollo de las ciudades y los territorios inteligentes. Porque yo básicamente lo que quiero hacer cuando hablo de desarrollar ciudades o territorios inteligentes, lo que necesito es poder equilibrar todos esos temas económicos, medioambientales y por supuesto sociales teniendo claridad en estos tres grandes cambios, pero sobre todo teniendo claridad entonces de que existe un elemento hoy, que es la tecnología, la que me lo va a permitir hacer adecuadamente. No me voy a concentrar en esta diapositiva porque estoy seguro que la han visto N mil veces, pero saben a qué me refiero. Hoy saben a qué me refiero. Y saben que me refiero a la conectividad, me refiero a la conectividad de altas velocidades, me refiero a la posibilidad de, con instrumentación o el denominado Internet de las cosas, puedo acceder a medir cualquier tipo de situación que está en mi, en mi medio ambiente y que eso me permite a mí poder tomar muchas y mejores decisiones que cuando yo tengo un acceso a los datos, que esos datos que hoy son el petróleo de esta generación se utilizan adecuadamente, pues vamos a poder tener entonces mejores proyectos, mejores opciones para el desarrollo territorial. Esa opción es la que nos permite a nosotros llegar a hablar de ciudades y territorios inteligentes. En ese orden de ideas, habiendo hecho este resumen muy corto, digámoslo desde lo metodológico y desde qué es todo este tema de las ciudades y los territorios inteligentes, pues básicamente lo que yo quisiera abordar ahora, porque fue la invitación que me hizo Rocío, es contarle un poco cómo se ha aterrizado esto al caso del Valle del Cauca, cómo lo venimos haciendo y en ese sentido, pues cuáles son las diferentes iniciativas que nos están permitiendo cada día ir avanzando en ser mejores, eh, con todas las problemáticas que ustedes se quieran imaginar, porque como les decía al inicio, hablar del desarrollo territorial o hablar del desarrollo empresarial no es fácil, no es sencillo, pero básicamente si hay un orden, si hay una planeación y hay una estrategia, pues eso nos permite a nosotros poder hacer mejor las cosas. Los quiero contextualizar un poco primero y hablarles sobre el Valle del Cauca. El Valle del Cauca es una región,
que es una región de ciudades. Nuestra población son más de 3 millones de habitantes, donde por supuesto, como en todas las regiones, la concentración está en la ciudad capital. Nuestra ciudad capital es Santiago de Cali, una ciudad con más de 2,5 millones de habitantes. Perdón, les habla de 3 millones. Valle del Cauca son casi 4 millones de habitantes y solo Cali son casi 3 millones de habitantes. Eh, es es una región que denominamos región de ciudades porque tenemos ya 7 ciudades de más de 100.000 habitantes, con todas las problemáticas que ello implica, pero que también nos permite tener una conectividad muy interesante y una oportunidad para el desarrollo de nuestras economías, que en principio y hoy sí, pues, sigue siendo muy, muy fuerte. Fue basada sobre el desarrollo agrícola, hoy agroindustrial, derivado del cultivo de la caña y hoy de las energías limpias, y pero que convirtió a Cali y estas ciudades que ven ustedes ahí en el mapa, en ciudades de servicios, y que permitió entonces que también se desarrollara muy fuerte, digámoslo, el sector servicios, que es el principal sector de la economía del departamento. Nosotros estamos aportando hoy el 11% del PIB. Ahí creo que me disculpan, esa diapositiva no me fijé, no la actualicé, yo te la envío actualizada, Rocío. Estamos aportando el 11% del PIB para el 2024. Básicamente, esos aportes y esas tasas de crecimiento que hemos tenido, pues han permitido que siempre el Valle del Cauca y Cali salgan avantes. Para darles un ejemplo, la economía que menor perturbación tuvo en su momento cuando tuvimos la pandemia fue la nuestra, básicamente derivada también de que la economía caleña y vallecaucana es la economía más diversificada de Colombia, donde los huevitos, como decimos, están puestos en diferentes cestas, no en la misma, y eso nos ha permitido a nosotros avanzar muy fuertemente. Contamos con el principal puerto que tiene Colombia en el Pacífico, que es el puerto de Buenaventura, donde hay varios muelles, varios puertos, pues, que aterrizan y permiten el movimiento de la carga hacia el Pacífico y de entrada del Pacífico, por supuesto, hacia Colombia. Y básicamente somos un departamento cálido donde el valle del río Cauca, por eso nos llamamos Valle del Cauca, es una región donde la interconectividad que tenemos de sur a norte, y de oriente a occidente no supera los 90 minutos en promedio. Por supuesto que hay regiones bastante alejadas, hay municipios bastante alejados donde nos podemos tardar más de 3 horas en llegar, pero la mayoría de los municipios conectan muy fácilmente por esta zona del valle que nos conecta. Y aquí quiero empezarles a hablar de cómo se hizo esto y de planeación. Lo que ven ustedes aquí fue algo que en el año 2016 ideamos para poder empezar a hablar de innovación, para poder empezar a hablar de transformación digital y para poder empezar a hablar de ciudades y territorios inteligentes. Y fue básicamente entender que el mundo que estábamos empezando a vivir en el 2016 era otro, estaba cambiando absolutamente y que veníamos de bueno, de casi 10 años de una nueva revolución industrial, la cuarta revolución industrial, que nos estaba pegando y que desde el gobierno no se estaban tomando decisiones frente a eso. Por ello, se decide desarrollar un marco orientador de política pública como instrumento para poder empezar no solo a hablar de estos temas, sino para empezar a darle orden de por dónde nos teníamos que ir y cómo teníamos que adaptar la gran oportunidad que nos da la tecnología para poder facilitar el desarrollo territorial y para poder facilitar la transformación digital empresarial y que de esta manera nuestras empresas fueran mucho más productivas. Eh, y con ello viene algo muy importante. Es que la posibilidad de desarrollar este instrumento de política pública nos permitió empezar a interactuar con los diferentes ecosistemas, con el ecosistema emprendedor, con el ecosistema empresarial, con el ecosistema turístico,
porque eso no estaba dado. Nosotros básicamente lo que veíamos era que todo el mundo trabajaba por islas y no había nada que nos uniera. Y empezamos a encontrar que efectivamente todo lo que nos decía la teoría nos podía unir. ¿Qué nos decía la teoría? Y retomemos las primeras diapositivas. Pues nos decía que hay una oportunidad para poder lograr el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental, y que esa oportunidad nos la da el desarrollo tecnológico. Y que entonces aprovechando la tecnología podríamos nosotros llegar a conectar diferentes sistemas, diferentes esquemas que nos permitieran estar mejor. Cuando hablo de esos diferentes esquemas, estoy hablando de los sistemas de ciudades, los sistemas de territorio. Y que poder hablar entre ellos, entre los diferentes ejes del desarrollo o las denominadas inteligencias del territorio, se podía hacer si utilizábamos la tecnología como un elemento transversal que nos permitiera conectar lo que por acá se estaba demandando, pero que por acá se estaba ofertando. Y básicamente eso fue lo que hicimos. En ese sentido, se construye entonces la Ordenanza 430 del 2016, que es una ordenanza, pues para quienes sean de Colombia creo que lo pueden entender un poco. No sé si el instrumento como tal se denomina igual en otros países, pero las ordenanzas son los documentos de orientación y de política pública que se generan desde las asambleas departamentales. Rápidamente, para que lo entendamos, los municipios tienen sus consejos, las gobernaciones, que es la que reúne todos los municipios, tienen sus asambleas departamentales, como luego también el gobierno nacional tiene el Congreso de la República. Entonces, una ordenanza es un instrumento que sale desde las asambleas departamentales. Nosotros logramos definir la ordenanza 430 del año 2016, que nos brindó un marco orientador de política pública para el desarrollo estratégico de las TIC, para lograr un Valle del Cauca, territorio inteligente e innovador. Ahí empezamos a trabajar, ahí se nos posibilitaron muchas cosas y era poder organizar los temas presupuestales, porque ustedes saben también que desde el sector público, si no se tienen organizados, perdón, eh, las políticas, pues no hay posibilidades tampoco de tomar recursos e inyectarlos a ciertas oportunidades que puede haber para el desarrollo. Al desarrollar este marco orientador de política pública y definir un ecosistema, me disculpan la ruedita que ven ahí, fue el ecosistema base que en su momento definimos en el año 2016 para poder hablar de un Valle del Cauca, territorio inteligente e innovador. Eso que ven ahí estático, como esa foto, nosotros lo convertimos en un pequeño juego, se me olvida cómo se llama eso ahora, donde cada uno de esos círculos que ven ustedes ahí se podía mover. Y básicamente lo que hacíamos nosotros era llegar y presentarles a los diputados de la Asamblea. En su momento se le presentó a la gobernadora y también, por supuesto, se le presentaba a los empresarios y a los ciudadanos. Les empezamos a mostrar cómo podían jugar con todos los diferentes roles que existen para poder hablar de desarrollo territorial y que esos roles al final podrían ser atravesados por alguna tecnología que nos permitía al final tener manejo del dato y de esa manera poder llegar a tomar decisiones inteligentes. Con ese juego, pues pudimos nosotros entonces tener por unanimidad, digamos, la votación para el desarrollo de nuestro instrumento de política pública y poder de esa manera avanzar y de esa manera empezar a desarrollar la opción de gobernanza. ¿A partir de qué? De inversión pública, a partir de poder también coger y decir, hay que definir oportunidades para poder, teniendo presupuesto, hacer proyectos particulares que nos permitan a nosotros avanzar como ecosistema y de esa manera fortalecer el desarrollo territorial. En su momento tuvimos varios proyectos, como fueron la definición de un modelo de innovación colaborativa para el ecosistema empresarial del Valle del Cauca. Nació City 4.0, la entidad con la que yo trabajo hoy. Se desarrolló un proyecto muy bonito que se denominaba Pacific TIC, que fortalecía Pacific TIC, en el que hacíamos un tema de fortalecimiento de capacidades muy fuerte para las empresas y capacidades blandas para el recurso humano empresarial. Y nació algo fundamental para lo que corresponde al sector empresarial de la tecnología, el sector TIC. Y es que
logramos que naciera el clúster de economía digital, que es el clúster TIC de acá de nuestra región. Básicamente todo esto se empieza y se logra hacer porque logramos construir política pública. Si no hubiéramos hecho el tema de política pública, pues no hubiéramos podido contar con los recursos económicos para poder empezar a desarrollar todas estas iniciativas que al final, y lo van a ver ahora, pues fueron o han venido cogiendo vuelo. Recordemos que estamos hablando de no más de 10 años que hemos venido haciendo esto, mucho menos de 10 años, pero ha sido un trabajo sistémico. Y de eso se trata esta presentación, que veamos que estas cosas funcionan, pero que para lograr que tengan futuro, pues tenemos que hacerlo sistemáticamente, tienen que tener una muy buena planeación y esa planeación nos tiene que llevar a que se desarrollen iniciativas con presupuestos, con los que posiblemente antes no teníamos, y esos presupuestos pues bien invertidos nos van a permitir a nosotros mejorar muchísimo. Y ya lo van a ver al final, o en la parte anterior a la final, cómo estamos hoy. Luego han venido otra serie de programas. Bueno, ahí nuevamente ven ustedes a Citi por una razón. Acá veíamos que nacía Citi y se hacía todo un proyecto de fortalecimiento para el desarrollo de Citi, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico para la Transformación Digital y la Industria 4.0. Pero luego acá, ya Citi hoy, por ejemplo, es una empresa autónoma, es una empresa de economía mixta y ahí también hay que ser muy claros. Muchas veces no nos podemos concentrar solo en lo público, sino que tenemos que lograr que lo público trabaje con lo privado y eso se logró demostrar acá, como lo ven ustedes, en nuestra apuesta de ecosistema, que es la famosa ruedita que ven ustedes ahí. Esa famosa ruedita, pues nos permitió lograr que hoy tengamos esto que tenemos y hoy Citi es una empresa real, es una empresa autosostenible, trabaja de la mano el público y el privado para poder hacer fortalecimiento empresarial, para poder hacer desarrollo territorial y vamos avanzando. Pero también hacen nuevos proyectos como el DigiCampus que ven ustedes ahí, que es la gran plataforma de educación digital que se crea desde el departamento para poder impulsar la educación, no solamente para los sectores de tecnología, sino todos los sectores. Pero con Digicampo lo que hacemos es poder llegar a cada uno de los rincones del departamento y que las personas se puedan conectar. Se lleva la oferta académica e institucional de las diferentes universidades, tanto públicas como privadas, a partir de un solo canal para poder ser más expeditos. Una cosa es que lleguen 15 universidades, 20 universidades, cada una por su lado, pero otra es que lleguen todas por un mismo canal y que de esa manera los jóvenes puedan tener muy clara la oferta y hacia dónde vamos. Por otro lado, en estos últimos 2 años hemos desarrollado también el programa de perdón, el proyecto de 1.000 programadores, una apuesta en la que se está muy fuerte, pero que es muy variable hoy dentro del análisis que hacemos, particularmente en Citi, y de hecho el análisis que hacemos en Pacific Valley, se me olvidó colocar acá el logo de Pacific Valley, que es una iniciativa de asociación privada, donde estamos más de 250 empresas reunidos. Pues nosotros vemos que estas iniciativas son muy fuertes y muy chéveres porque permitimos y conectamos que los jóvenes accedan a conocimientos rápidos y puedan empezar a tirar código código básico muy rápidamente, pero que entendemos también que hoy es más que nada una oportunidad para que ellos vean el mar que se les puede abrir si se meten sobre estas líneas de desarrollo y de trabajo desde la educación para que puedan llegar a pensar en profesionalizarse porque pues hoy lo que encontramos es que claramente con inteligencia artificial pues, las líneas básicas de código derivadas de instrucción, como se hacen con los pelados jóvenes para que nos ayuden a desarrollar código, pues eso ya se puede hacer con inteligencia artificial. Pero tener esos programas nos permite a nosotros que los jóvenes se conecten, que vean que hay oportunidades, que hay posibilidades, que no es digámoslo, algo lejano la oportunidad de poder estudiar y que por qué no piensan que pueden dar un salto y buscar en algún momento una oportunidad. Y esa oportunidad, por ejemplo, ya está directamente sobre DigiCampus, que no solamente pone la oferta, sino que también viene acompañada con una cantidad de becas y de unos acuerdos de descuentos muy fuertes, por ejemplo, desde las universidades privadas, que permiten que algunas matrículas tengan descuentos hasta del 70%.
Entonces ahí se abre una mayor oportunidad para que muchos más jóvenes puedan estudiar. Y en la parte superior ven ustedes a Nido, que es la gran estrategia del fortalecimiento del ecosistema de startup de nuestra región. Hoy Nido nos está permitiendo a nosotros estar en otra posición y está permitiendo que, que miren hacia Cali y el Valle del Cauca de una manera diferente. Y ya les voy a hablar un poco más de Nido en las siguientes diapositivas. En el marco de poder conectar desde lo público con lo privado y poder empezar a hablar de un territorio inteligente, y recordemos un territorio de 4 millones de habitantes, un territorio con más de 7 ciudades, 42 municipios en total, con todas las problemáticas del mundo, pues toca buscar oportunidades para poder dialogar con la gente y poder dialogar particularmente también con quienes toman las decisiones en el nivel local, no solamente desde el departamental. Y para poder fortalecer eso, se han venido creando diferentes iniciativas, como la del Comité TIC departamental y la del Comité Departamental de Infraestructura. Iniciativas que básicamente nos han permitido a nosotros eh, poder durante el año tener diferentes reuniones en las que se llevan las problemáticas y se intenta buscar solución a las mismas con planes estructurados. No estamos hablando de las famosas asambleas o los famosos meetings que a veces se hacen desde gobierno eh, para poder dialogar con la gente en un coliseo y que todo el mundo vaya y ponga quejas o que otros vayan y alcen la mano y digan que necesitan tal cosa y el gobernante pues en su diálogo con ellos diga, sí, se lo voy a solucionar y vamos a tal vaina. No, esto va más allá. Estos son comités un poco, digámoslo un poco, no, son comités estructurados, organizados, planificados y en los que se lleva un detalle de los diferentes planes de inversión, un detalle de las diferentes necesidades adicionales de inversión y en los que se trabaja con las localidades, en este caso los municipios, para poder pensar qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer mejor. Eh, en estos años también, en estos años se da algo en particular que era muy necesario para el departamento y no se había hecho, y fue crear la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que no se tenía. Y esa Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible le da digámoslo, un aterrizaje completamente diferente también al gobernador de turno para poder cuidar cosas que no se estaban cuidando de la manera que se deberían cuidar. Retomo. ¿Se acuerdan los cambios? ¿Se acuerdan nuestras problemáticas? ¿Se acuerdan que hablábamos de la importancia de cuidar la naturaleza, de la sostenibilidad ambiental, del problema del cambio climático y demás? Pues bueno, aquí está parte de la solución. No vamos a decir que no se va a cambiar todo, pero el hecho de poder tener una Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible significa que hayan responsables y que haya presupuesto para estos temas y que los cuidemos para que funcionen adecuadamente. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de naturaleza y de biodiversidad. Ahora, ¿cuáles iniciativas regionales en alianzas público-privadas también se han venido desarrollando? Eh, Ustedes, no sé si recuerdan, el año pasado aquí en la ciudad de Cali se desarrolló la COP16. A partir de del desarrollo de la COP16 aquí en la ciudad, se definió y se fue muy claro en algo para poder escoger que fuera Cali la ciudad que iba a ser la COP16. Internamente en el país hubo un gran concurso y una gran apuesta y se movilizaron todas las ciudades que querían que la COP se desarrollara en su ciudad y Cali se gana el ser la sede de la COP16 básicamente porque Cali logra demostrar que es la ciudad más biodiversa de Colombia y que Cali región, o sea, Cali Valle del Cauca, son una región que lo tiene todo desde el punto de vista de la naturaleza. No más ayer mostraban en los noticieros nacionales
unas capturas que se han hecho aquí en nuestras montañas, cordillera occidental, donde yo puedo llegar a ese punto en no menos de media hora en un vehículo, una serie de trampas, de cámaras trampa, perdón, y la biodiversidad que tenemos, y mostrar una serie de felinos, mostrar una serie de animales de la selva, y están a no menos de media hora de aquí de la ciudad. Todo el mundo quedó sorprendido. Por supuesto, también caribú, se me olvida el nombre, venados. Bueno, un poco de cosas que son fantásticas. Y por ejemplo, aquí en la ciudad, solo en la ciudad de Cali, eh, tú puedes tener acceso a visualizar dentro de la ciudad más de 400 especies de aves, la cual pues es sorprendente. Y si me voy a las plataformas de visualización de aves, vuelve y juega no menos de media hora de aquí del casco urbano de la ciudad, pues lo que te encuentras es maravilloso. Resultó entonces que por eso nos ganamos ser sede de la COP16, pero a partir de eso se plantea un gran evento anual que va a desarrollar la ciudad y es la Semana de la Biodiversidad. Ya la acabamos de pasar hace un mes y medio, 2 meses, creo yo. Es una semana fantástica en la que la ciudad se conecta con la biodiversidad, en la que se generan muchos espacios de ciudad donde todo lo que se habla está ligado a la naturaleza y pues es algo fantástico. Desde hace ya varios años también se viene desarrollando la Semana Internacional de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que obedece a todo este esquema de desarrollar un Valle del Cauca territorio inteligente e innovador. Esa es una iniciativa de la Gobernación del Valle del Cauca. Y básicamente lo que se hace es conectar todas las iniciativas que hay de CTI en la región para poderlas presentar, poderlas socializar y que conozcan más de lo que estamos haciendo nosotros acá en nuestra región. Y les presentaba también, a lo que les mencioné hace un rato, también está City Plus, que desde hace ya varios años venimos desarrollándolo. Este ya es una iniciativa netamente privada, bueno, con consorcio público por City 4.0, se me olvida que realmente nosotros somos mixtos. Eh, por ejemplo, el próximo año pues se va a realizar también en junio, y básicamente este sí es un evento de ciudad en el que se concentra el tema para hablar de ciudades y territorios inteligentes. Y son diferentes iniciativas que nos conectan, nos aglutinan como ciudad y donde se generan mesas técnicas de reflexión también para poder hablar mejor de lo que está pasando. Eh, También hay diferentes iniciativas que siguen adelante, que se siguen fortaleciendo, como lo son las iniciativas de ciudad, particularmente, bueno, City, con lo que ya les mencioné arriba, no voy a retomar sobre ello. Por otra parte, Nido, como iniciativa desde la Gobernación del Valle del Cauca, y el Hub de e-commerce del Valle del Cauca, otra iniciativa que básicamente lo que ha llevado es la tecnología a los sectores tradicionales, particularmente a los sectores comerciales, que no sabían cómo vender de la mejor forma sus productos aprovechando los medios digitales. Yagua, que es nuestro nuevo centro de ciencia de la ciudad de Cali, bueno, Centro de Ciencia, Arte y Tecnología. Básicamente es una infraestructura muy bonita, espectacular, donde lo que se genera es un espacio para que todos quienes trabajamos con temas ligados al arte y a la tecnología, pues nos podamos juntar. Y todos estos que ven ustedes aquí al final son espacios para poder o fortalecer el sector empresarial o fortalecer los diferentes ecosistemas, tejiendo redes y tejiendo de alguna manera también la oportunidad para estar mejor. Y qué bueno que dije tejiendo porque les quería comentar que Yagua, nos explicaban alguna vez, precisamente es un tejido. Esa palabra viene de una lengua indígena y hace referencia a un tejido muy particular que hacían en su momento esos indígenas de donde se toma esa palabra. Y precisamente lo que se está haciendo acá es tejiendo ecosistemas a partir de una posibilidad, y es decir, Cali y Valle del Cauca sí pueden ser
ciudad y territorio inteligente. Y finalmente nuestra última gran apuesta, que era algo que hacía falta desde la lógica del sector productivo, y es desarrollar una narrativa. Esto es algo absolutamente nuevo, apenas lo venimos haciendo hace un mes, y es Cali Home for Tech, y Cali es donde debes estar. Es una narrativa de ciudad. Esto ya va ligado no solamente al hecho de fortalecer tejido empresarial, sino también de poder hacer marketing territorial y que de esta manera entonces se empiece a visualizar, obtengamos una posibilidad para poder vender mejor la ciudad y de esta manera acercar sobre todo lo que queremos hacer hoy y es acercar más talento y por supuesto acercar inversión que se den cuenta que aquí pueden funcionar muchísimo mejor las cosas, porque sí somos un hogar para el desarrollo tecnológico. Y eso lo empezamos a encontrar cuando vemos que efectivamente, por ejemplo, eh, Cali tiene unas ciertas condiciones desde el punto de vista del desarrollo de estos nuevos negocios. O sea que sí se han hecho muy bien las cosas, no solamente con el hecho, digámoslo, de la política pública que se marca desde el 2016, sino que Cali lo ha venido haciendo adecuadamente, pero a partir de este momento, de esa política pública, empezar a desarrollar programas de inversión específicos, de fortalecimiento empresarial, de aglutinarnos, de poder concentrar y desarrollar un clúster que uniera a los empresarios, además, pues hace que se organicen mejor los trabajos y que cojamos una preponderancia en el orden nacional e internacional. Particularmente, Cali, de acuerdo a las encuestas de productividad, pues nos permiten a nosotros decir que estamos 19 puntos por encima de la media nacional y que nuestra productividad laboral en ese sentido entonces es mucho mejor. ¿Qué pasa con Cali? Cali es donde debes estar. Eh, Me disculpan, viene algo muy importante y es que empezamos a encontrarnos con que el ecosistema se empieza a consolidar. Cali antes no estaba en los referentes internacionales, no participábamos de eso, pero hoy sí ya se está haciendo, hoy sí ya estamos participando en diferentes tipos de, de sondeos y eso nos pone en una posición muchísimo mejor. ¿Por qué han llegado en los últimos 10 años más de 20 empresas importantes de tecnología también a la ciudad? Pues básicamente por estas condiciones, por la calidad del servicio complementario que encuentran en la ciudad, por la capacidad de innovación, y ya les hablo sobre ese punto en particular, y por el talento humano, ¿no? El cual, digámoslo, eh, siempre sale muy bien evaluado. ¿Y por qué hablo de la capacidad de innovación? Y me disculpan que me volví ahí. Pues básicamente porque Cali tiene una condición y es que Cali es creativo. El concepto de Cali creativo es un concepto que se viene desarrollando desde los años 70 en nuestra ciudad. Y nosotros como tal siempre hemos venido desarrollando unas oportunidades para poder ser mejor desde el punto de vista de la aplicación y el uso de la tecnología. Partimos inicialmente, por ejemplo, desde la implementación de programas y de tecnología en las grandes industrias, las multinacionales que en algún momento llegaron en los años 50 a la ciudad de Cali, pero resulta que también sucedió algo y es que las nuevas tecnologías para esos años en principio estaban representadas en la aparición y en el desarrollo, por ejemplo, del cine y la televisión. Y fue casualmente esta ciudad en Colombia la que fue la meca del desarrollo del cine y la televisión. Eh, Eso conlleva a que efectivamente tengamos en nuestro ADN un ADN de la creatividad y que se fortalece con todo ese sabor pacífico que tiene la ciudad de Santiago de Cali. Les decía que les iba a hablar un poco de Nido, particularmente por algo. El poder haber iniciado Nido ya hace 2 años, casi, prácticamente sí, casi 2 años, como una estrategia ligada a esta oportunidad de un mejor territorio y de poder encontrar un nicho para el desarrollo especializado de las empresas, pues básicamente nos permite a nosotros presentarles esto. Y es que todas estas empresas que se vienen acompañando han significado también una oportunidad de crecimiento. Más del 35% de incremento
en ventas a partir de poderlo hacer mejor. Y para este año 2025, nuevamente, desde esa oportunidad de nido que se hace desde la Gobernación del Valle del Cauca, se logra, digámoslo, consolidar la alianza con la alcaldía del distrito de Santiago de Cali y con la Cámara de Comercio para poder fortalecer esa iniciativa nido, que no es otra cosa que una iniciativa para fortalecer el ecosistema de startups de nuestra región. Y con esa claridad de que hacer esos desarrollos, perdón, de que fortalecer estos desarrollos va a significar oportunidades para poder crecer muchísimo más. Aquí hay unas realidades, y es que, eh, por ejemplo, el único unicornio que tenemos en Colombia, que es Rappi, pues nace en Cali, pero se logra desarrollar es en la ciudad de Bogotá, en la capital, no acá. Y por una condición muy particular también, y es que el tema de venture capital aquí para nosotros era muy limitado. Y curiosamente muchas de las empresas que hacen y de las familias que hacen venture capital en nuestro país son de esta región, pero no creían, no confiaban en nuestros proyectos, no confiaban en nuestros emprendedores. Hoy lo están haciendo gracias a todas estas iniciativas, y Nido les está demostrando que no tienen que irse y llevar su capital y ponerlo en gestión de riesgo en otras ciudades o en otros países, porque aquí es donde tenemos la posibilidad, porque la gran mayoría de todos esos proyectos han nacido acá en la ciudad, sino que se tienen que ir a buscar capital en en otras regiones. ¿Eso por qué se logra? Pues básicamente porque hay proyectos específicos, particulares, con inversiones específicas que permiten que comuniquemos y que demostremos que sí somos capaces y que lo estamos haciendo bien. Porque muchas veces el problema parte de la mala comunicación que se había tenido. Hoy se está teniendo. Vuelve y juega. Tenemos política pública, tenemos oportunidad entonces de desarrollar proyectos porque nos pueden dar presupuesto, hacemos buena inversión de esos proyectos, se demuestra y se fortalecen ecosistemas, y eso permite entonces que comuniquemos adecuadamente. ¿Para qué? Para que entren los que tienen que poner la plata. Porque finalmente los recursos para poder hacer el desarrollo empresarial, pues no lo pone el sector público, eso lo hace es el sector privado. Y básicamente lo que se ha logrado aquí. Y ahí es cuando nosotros hablamos de una gobernanza para el desarrollo empresarial. ¿Qué hace entonces el gobierno y por qué hablábamos nosotros arriba, primer diapositiva, cuando hablamos de la metodología y les decíamos que nosotros eh, decidimos modificar y metimos una inteligencia adicional a la del City Protocol y metimos esa inteligencia del gobierno? Pues precisamente como gobierno en su momento, actuar para poder crear canales que permitan generar confianza y que permitan además con inversiones que al final son muy pequeñas, poder demostrar a quienes tienen que poner los recursos, que son los privados, que sí se puede hacer ecosistema empresarial en nuestra región y que tenemos que seguir y apostarle a fortalecerlo cada día más. ¿Para qué? Para poder al final tener un mejor bienestar para todos aquí en el Valle del Cauca. Muchos resultados entonces de esto y esas mediciones internacionales, pues nos llevan a que hoy nosotros desde el grupo de ecosistemas inteligentes de América Latina ocupemos otras o mejores posiciones. Primero, ocupamos un puntaje general para este año, evaluando, pues por supuesto, 2024. Hay que recordar que nosotros no estábamos en esto antes, apenas nos introducimos en estas evaluaciones desde el 2023, y en estos 2 años hemos subido, y básicamente lo que hemos logrado es demostrar que Cali es el ecosistema de más progreso a nivel latinoamericano. Es el ecosistema que más que mejor viene creciendo y más rápidamente viene creciendo. Eh, Ustedes ven ahí pues, las demás ciudades hermanas que participan, eh, pero para nosotros eso es de mucho orgullo porque antes no estábamos en el mapa, hoy lo estamos, y lo estamos haciendo de manera sistémica. Y aquí la mirada ya, digamos, lo general, dentro de los 27 países perdón, ciudades que fueron evaluadas, pues aparecemos en el sexto lugar, luego de que antes no aparecíamos. Para el 2023 pues estábamos por allá de últimos, y hoy estamos en el sexto lugar. Por supuesto, ¿para qué estamos trabajando? Para ser los primeros, para de esta manera, vuelve y juega, poder seguir fortaleciéndonos nuestro ecosistema local y regional, pero sobre todo también entonces poder, a partir también de esa narrativa que les mencionaba ahora de Cali Home for Tech,
poder tener una mayor tracción de inversión extranjera que permita que esto salga adelante. Hago un giro aquí. Les quiero hablar rápidamente, por ejemplo, de temas que estamos haciendo desde City 4.0 que van ligados a todo esto y cómo nosotros, con inversión pública, por contratación pública, digámoslo así, apoyamos también al gobierno para seguir desde otra villa, haciendo las cosas y que funcionen adecuadamente. Y es poder irrumpir en nuestra región, planteando y definiendo nuevas opciones para el desarrollo de proyectos estratégicos que permitan que esto funcione de una mejor manera y que podamos crecer. En ese sentido, nosotros hicimos un trabajo este año en el que básicamente hicimos un despliegue territorial en tres zonas específicas del departamento o subregiones, como se denominan. No estuvimos en la subregión Pacífico, solamente estuvimos en norte, centro y sur, con una muestra de 20 municipios, básicamente desarrollando tres fases para poder metodológicamente estar organizados en la puesta. Primero con un despliegue territorial. Ese despliegue territorial implicó también un ejercicio de investigación, acción, participación, para charlar también primero con la gente, con las comunidades, poder encontrar reflexiones y qué quería la gente y para dónde va la gente y cómo se piensa la gente y qué le han dicho antes y cómo no ha funcionado esto, pero luego, por supuesto, teniendo un diálogo estratégico con los administradores locales, particularmente secretarios de planeación, de obras públicas, de secretarios de infraestructura, que nos permitieran también aterrizar sus pensamientos y a nosotros podernos permitir hablarles de planeación de largo plazo, porque si hay algo particular que tenemos nosotros es que los proyectos estratégicos a nivel local y regional no se pueden desarrollar muchas veces porque nuestros planes de desarrollo solamente tienen una periodicidad de 4 años y pues en 4 años ustedes no logran o uno no logra hacer lo que debería hacerse y llegan otros gobernantes y hacen cambios y montan mil vainas desde City 4.0 y ahí hago un paréntesis gigante, les cuento nosotros qué planteamos y es, listo, nosotros hacemos hoy una consultoría que puede funcionar muy bien, les puede servir a la gobernación del Valle, le puede servir a los municipios, pero ¿qué va a pasar en 2 años cuando estas personas salgan de gobierno? Y básicamente esto, por ejemplo, también se está convirtiendo hoy en una publicación que va a tener Citi como referente regional para que le pueda servir a los gobernantes que sigan y que por qué no tomen la opción de poder sacar esto adelante. Tercer elemento que se desarrolló, bueno, el análisis documental, que nunca sobra, siempre es necesario. Eso de una manera muy genérica, algunos hallazgos que tenemos, pues por supuesto la categorización por municipios es clarísima para poder llegar a hablar de municipios con capacidad para desarrollo de infraestructura inteligente, pues nosotros encontramos que esto eh, son muchas más cosas, pero digámoslo, hay básicamente lo que nosotros podemos decir, o la reflexión que se hace es, vuelve y juega. Estamos hablando de territorios inteligentes, lo primero es que se tiene que contar con infraestructura y en ese sentido la primera infraestructura es la conectividad y todavía hay varios o hay muchos municipios que su conectividad es muy regular, deben mejorarla, sobre todo en el caso de las velocidades, que en algunos casos sigue siendo muy lentas, pero si ya nos vamos al otro elemento, que es la conectividad vial, pues definitivamente sí hay que mejorar mucho en el desarrollo de infraestructura básica para la conectividad vial, porque esto se queda corto y pudiéramos ser mucho mejores. Pero qué viene a partir de todo esto que se hizo? El poder definir apuestas estratégicas con macroproyectos de inversión, que en su momento, pueden ser macroproyectos de inversión en alianzas público-privadas y se hacen algunas propuestas de megaproyectos, como son la red de parques temáticos regionales, como una apuesta de turismo 4.0, en el que se plantea la opción, ¿por qué no?, de tres grandes parques en todo el departamento para que, como hoy se vive lo que están viendo ustedes ahí, hoy sucede desde el punto de vista turístico,
pero sin inversiones ancla que permitan turismo de alto impacto. Con ello, con ello lo que nosotros planteamos es que sí se puede tener un apoyo al desarrollo, particularmente ya en los municipios, el desarrollo del turismo rural, que le está haciendo falta ese algo que permita que jalemos muchísimo más turistas del orden nacional e internacional para que las ocupaciones, por ejemplo, de los hospedajes rurales, para que las ocupaciones de los hoteles en las cabeceras municipales, pues sea muchísimo más alta y sobre todo constante que se está buscando, para que el consumo de los productos locales sea mucho más alto de lo que se está teniendo hoy. Porque el desarrollo, digámoslo, de las apuestas turísticas se ha venido haciendo, pero se han quedado estancadas. Y lo que uno revisa y teniendo en cuenta, por ejemplo, los modelos de desarrollo turístico de alto impacto, como en el caso particular de Colombia, el de el Parque del Café, en el eje cafetero, pues lo que demuestra es que sí pueden servir para jalonar todo el ecosistema de turismo rural y de esa manera poder fortalecer las capacidades turísticas locales. Entonces, se plantea esa apuesta en tres grandes ejes del desarrollo que hoy están, pero que les hace falta esa gran inversión ancla frente al desarrollo del parque del vino y las frutas, del agua en la zona más céntrica, centro montañosa, y del azúcar y la caña en la zona centro-sur del departamento. El otro gran proyecto que entra es la modernización del aeropuerto de Cartago con la construcción de su centro de acopio agroindustrial. Cartago es un municipio que está a la zona norte de nuestro departamento. Tiene un aeropuerto que acaba de ser, la pista por lo menos fue mejorada. Es una pista que hoy pudiera servir para vuelos internacionales, pero no se está aprovechando de esa manera y que además podría servir como aeropuerto alterno para todas las ciudades del eje cafetero, Manizales, Armenia, Pereira, que permitirían darle un impulso muy fuerte a la operación logística de toda la zona norte y del eje cafetero. Y particularmente para el movimiento de carga perecedera, para el movimiento de perecederos en nuestra región. De otro lado está la oportunidad de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales regional para el norte del valle, una planta que permitiría que todo esto avanzara de Ok, manera mucho más fuerte. Bueno, el megaproyecto de gestión integral de residuos sólidos y la recuperación y reactivación de la vía férrea departamental, que ahí va, pero necesita mucho más realmente. Hice un resumen de todo lo que estamos haciendo en nuestras iniciativas. Muchísimas gracias por el espacio. Creo que cumplí con el tiempo. A mí me dijeron una hora y creo que me demoré la hora exactamente. Si gracias, hay Henry. preguntas o si luego quieren consultarme o preguntar cualquier cosa, con muchísimo gusto. En todas las redes sociales estoy como Henry Rey 40 y bueno, ahí está mi teléfono también, me pueden escribir. Y Gracias, nada, Henry. que estén muy bien. Muchas gracias por este espacio. Quedo atento a cualquier inquietud. A ti, Henry, muchas gracias. Muy interesante toda la presentación sobre lo que han avanzado dentro del ecosistema de innovación territorial en Cali. Eh, Creo que, y bueno, siempre lo señalo, que esta es la economía del conocimiento, Mm. ¿no? Y aquel ecosistema que, que tenga esa capacidad de co-creación y de adaptación. Sí, dime, Henry. Mira que tocaste algo fundamental, Colby, es que son muchas cosas y a veces se le pasan a uno y se le olvida Claro. ponerlas en las presentaciones. Mira que tocaste algo muy particular, uno de nuestros proyectos iniciales también, eh, digámoslo, como para ubicar en la diapositiva donde les hablaba del modelo de innovación colaborativa, de City como fortalecimiento, de Pacific TIC, de Cluster. Ahí definitivamente me faltó uno, que es el proyecto Valle del Conocimiento. Fue un proyecto muy Ah, fuerte que se desarrolló por la RUPIV, que es la red universitaria para la innovación del Valle del Cauca, donde están todas las universidades del Valle del Cauca reunidas. De hecho, hoy cumplimos 20 años. Ahora en la tarde noche, tengo una invitación para asistir a la celebración del cumpleaños número 20 de la red. Y les quiero comentar algo. En el desarrollo de ese proyecto de Valle del Conocimiento,
casualmente en su momento, cuando hacían toda la fase diagnóstica e investigación de base, el gran problema, muchas gracias Inés, el gran problema que se encontraba era el de gobernanza. Claro. El problema era, bueno, aquí hay N universidades, aquí hay N centros de investigación. En Cali Valle hay más de 9 centros de investigación altamente calificados, donde, por ejemplo, las publicaciones que ellos hacen y los desarrollos que ellos hacen, los conocen por fuera y no los conocemos ni siquiera nosotros. O bueno, no los Ujú. conocíamos, ya los estamos conociendo. Claro. Y en el diagnóstico que hacían en su momento de Valle del Conocimiento, el profesor Henry Caicedo, que fue quien lideró el proyecto, él nos decía, miren, el gran problema aquí se llama gobernanza. Y entonces les quiero Siempre lo comentar algo. menciono, un gran Sí, problema y les quiero comentar en esa algo y que es región. una reflexión para todos. Una reflexión que hacía yo en su momento cuando estaba en una charla, estábamos trabajando un taller en el marco del proyecto del modelo de innovación colaborativa. Estábamos en un escenario con 35 empresarios trabajando y yo les hacía la reflexión de lo que nos decía el profesor Caicedo y yo les dije, y gobernanza es una cosa muy simple, es que uno gobernanza muchas veces se imagina, señores empresarios, que esto es solamente para las asociaciones comunales, para las asociaciones rurales. No, 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 no. El concepto de gobernanza es un todo y nos pega a todos. Y yo les hago aquí una pregunta muy básica y muy sencilla. Díganme ustedes, aquí necesito que alcen la mano los siguientes. ¿Quiénes participan o conocen en la iniciativa Cluster Pacific TIC? Uno alzó la mano. Listo. ¿Quiénes conocen o participan de la iniciativa Clúster de Economía Digital? Estoy hablando que eso fue hace como, ya van a ser 4 años, ¿no? No fue ahora. Eh, Tres alzaron la mano. Tres alzaron la mano. Y yo les decía, ¿se dan cuenta? O sea, desde la lógica que lo hacía el profesor Caicedo era netamente académica y de los proyectos de investigación y de los grupos de investigación de las diferentes universidades de la región. Pero mire que a nivel empresarial es exactamente lo mismo. Es que poder ejercer nuestra capacidad de gobernanza significa poder estar en espacios de decisión, de toma de decisiones. Y para nosotros también como empresarios, los espacios de toma de decisiones es para participar del clúster, participar de las Además, diferentes claro, asociaciones, poderme hacerme ver. Nosotros tenemos un problema muy grave y es que muchas veces creemos que eso no sirve para nada porque son reuniones que se hacen cada claro. 15 días o cada mes o cada 2 meses y que no pasa nada. No, sí pasa. Lo que pasa es que todo toma su tiempo. Y nosotros, como buenos latinoamericanos, me disculpan, nosotros no tenemos la capacidad de pensar en largo plazo y no tenemos la capacidad de podernos organizar para poder dar pasos a buen ritmo. Mm, Nosotros queremos que las cosas nazcan y salgan ya por generación espontánea y eso no sucede, eso no es así. Las cosas claro, suceden cuando tienen que pasar y sobre todo suceden cuando nosotros lo hacemos bien hecho. Y poder hablar exactamente. de gobernanza significa poder yo individualmente, y creo que de ese yo empecé hablando al inicio de la charla, no sé si lo recuerdan, yo soy el responsable de que las cosas pasen, yo tengo que actuar distinto. Entonces, Ujú, si yo tomo y desde lidero uno. mi proceso, bien sea como académico, como empresario, como líder social, Claro. pues yo empujo. Y bueno, de eso se trata lo que nosotros hacemos. Ahí es cuando digo que los soñadores que trabajamos por el desarrollo de las ciudades y los territorios inteligentes, pues nos damos contra el mundo, pero yo estoy convencido de que lo puedo hacer. Y si nos juntamos muchos y vamos desarrollando metodologías, y vamos desarrollando estrategias, y vamos desarrollando narrativas, pues vamos a hacer que esto funcione. Y para la muestra, lo que estamos haciendo acá. Ahí vamos, paso Y a paso. me parece genial toda la metodología que has presentado y es más, em, en alguna de las sesiones que compartimos con el profesor Fernando Camelo, que coordina la Red Latinoamericana para la Innovación Rural, esta red se forma reúne diferentes centros de investigación a nivel latinoamericano porque lo que buscan es fomentar la investigación desde lo rural, ¿sí? Y desde las problemáticas y análisis de la región latinoamericana, porque también creo que siempre, o al menos es lo que observo, pero en este caso veo que
la creación y el diseño y adaptación de vuestra metodología es algo que se ha venido construyendo, ¿no? Desde años de colaboración, de fortalecimiento de esa alianza multiactor. He observado también ahí que has mencionado los laboratorios vivos, que es sumamente importante porque cuando hablamos de co-creación del conocimiento de laboratorios vivos territoriales, hablamos de metodologías centradas en el humano. Entonces, esta red latinoamericana para la innovación rural es importante fortalecerla porque tenemos un análisis real de metodologías desde lo latinoamericano, desde nuestras propias realidades, porque a veces observo que nuestros gobiernos desean adaptar metodologías de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Y tú dices, bueno, pero es totalmente otra coyuntura. Europa está destinando más de 6 millones solamente a la investigación sobre la transición a la economía verde. O sea, es totalmente otra coyuntura, es otro análisis, es otro contexto que no encaja dentro de la realidad ni en la tipología de gobernanza en nuestros territorios, ¿no? Creo que crear redes de conocimiento, trabajar a través de ese intercambio de conocimiento es sumamente enriquecedor para nuestro propio análisis dentro de lo latinoamericano. Bueno, a ver, vamos a pasar a las preguntas porque sí, ya nos estamos extendiendo un poco en el tiempo y doy paso a Inés. Inesita, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te Bueno, escuchamos. muy buenos días. Espero me escuchen bien. Muchísimas Te gracias, escucho. Henry. No sé si es una pregunta, un comentario o una la gran pregunta es, ¿estás dispuestos a ayudarnos? Porque yo estoy trabajando en una iniciativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú, del CONCITEC, con el apoyo de la cooperación suiza para un tema que tiene muchísimo que ver con lo que tú has dicho, que es el fortalecimiento de la gobernanza en tres territorios del Perú: Piura, San Martín y La Libertad, tres territorios con muchísima biodiversidad como tiene Cali, y los sectores priorizados son justamente agroindustria y turismo. Eso me llevó a coordinar con la querida Rocío. Eh, entonces, lo que yo quería preguntarte es si esta experiencia de Cali, que me resulta fascinante, ojalá se pueda compartir el PPT completo, saqué todas las fotos que pude, este, se ha aplicado en alguno otro de los lugares de Colombia, ¿cierto? Especialmente si se ha aplicado más en la parte amazónica de Colombia, que justamente junto con la Amazonía de Ecuador y de Brasil y del Perú ha estado tan de moda en la COP30. ¿Es una experiencia de Cali o hay experiencias similares en otros lugares de Colombia? Gracias por la presentación. Dale. Mira, por supuesto que estamos dispuestos a colaborar. Mucho gusto lo que ustedes necesiten de parte mía y por supuesto también de City 4.0. Estamos a la orden. Lo primero. Lo segundo, que nosotros tengamos conocimiento sobre el uso o adaptación de nuestra apuesta o propuesta metodológica. Solamente tenemos una real y que obviamente ya no se parece. Y fue en su momento la adaptación de la apuesta metodológica del desarrollo de territorio inteligente. Nosotros cuando desarrollamos el instrumento de política pública, nos convertimos en un modelo nacional para el ministerio de las TIC, y ellos nos tomaron como referente y como ejemplo y tomaron lo que nosotros hicimos en principio para poder adaptar el desarrollo en ese momento era la propuesta de política de ciudades y territorios inteligentes. Eh, ya luego nosotros sabemos que llegó otro gobierno, y en ese momento fue cuando llegó el gobierno Duque, o sea, el de hace 8 años, y ellos muy genialmente, como suele suceder en todos nuestros gobiernos, pues, se contrató una consultoría que aterrizó otra forma de modelo y ya, digámoslo, ellos lo desarrollaron de otra manera, y ya construyeron el documento de política y lo sancionaron y salió adelante. Pero que el modelo nuestro se haya llevado a otra región particularmente específica, no lo conozco. No, no, no sé que haya sido así.
Lo que sí creo y sí contemplo es que sí puede ser utilizado, sí puede ser adaptado, porque el problema es ese. Y justo era lo que decía Rocío. El asunto no es tomar un modelo y copiarlo. Nosotros, por ejemplo, cuando planteamos el marco orientador, el instrumento de política, te quiero decir, fue porque veníamos ya más de un año estudiando y bibliografía toda la que tú quieras. Habíamos estado, pues, habíamos hecho un par de viajes también, como entendiendo la cosa y cómo funcionaba. Y lo que nosotros hicimos fue como aterrizar todo eso. Y para que te hagas una idea, nuestro primer documento de política eran, si mal no estoy, 32 páginas. No, venga, eso no, muy largo. Lo bajamos como a 25, 26 páginas. Y luego nos dicen, venga, eso no lo va a entender nadie. O sea, si ustedes le llevan eso a los diputados primero no se lo van a leer porque está muy largo. Segundo, si se lo leen, no lo entienden. Entonces, aterricen esa vaina más sencilla. Y hoy, o sea, la Ordenanza 430 del 2016 es un documentico con unos puntos muy cortos, muy sencillos. Creo que son, ya no recuerdo, pero creo que son 9 artículos, si mal no estoy. Son 3 páginas, 2 páginas, una vaina así súper pequeña. Lo que sí fue muy potente y muy fuerte fue ay, es que se me olvida el nombre, la ruedita esta que les mostré, que construimos para jugar y que entonces con ella nosotros les decíamos a todos, mire, esto funciona así, esto funciona así, y les poníamos ejemplos de N cantidad de proyectos de todo lo que se podía hacer, juntando los cuatro fuerzas o las 4 hélices, que las ven ustedes ahí como el fundamento de todo, pero de ahí para abajo los sectores económicos, las tecnologías, las oportunidades para el desarrollo, y eso permitió que se entendiera que, ese cuento de la ciudad y el territorio inteligente va es por ahí. Y ahí fue como, digámoslo, nos aprobaron el instrumento, que te soy muy sincero, el instrumento no es otra cosa que una disculpa para poder acceder a presupuesto. Se los dije al inicio. Si nosotros no teníamos un instrumento de política pública que obligase al gobernante de turno a tener que destinar presupuesto, pues no hubiéramos podido desarrollar las iniciativas que permiten que el ecosistema se fortalezca, porque es que el ecosistema como tal somos todos. Y cuando ya hablo de todos, somos todas las personas que pertenecemos a un diferente eje, bien sea el del sector educación, o el del sector productivo, o el del sector gobierno, bueno, el que sea. Y eso sucede es cuando las cosas pasan y las cosas pasan es con este. Si eso no se hubiera hecho así, pues no hubiera habido presupuesto y simplemente no hay proyectos, no hay iniciativas, no sale nada. Al tener todos esos proyectos y todas esas iniciativas, se estructura el ecosistema. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Pues está dando gobernanza, porque estamos conectando con empresarios, estamos conectando con emprendedores, estamos conectando con la ciudadanía en general, estamos conectando con la academia que no nos conectábamos muy adecuadamente y ¡fum! Se dispara todo. Para que se hagan una idea, pese a la RUPIB y sus 20 años, hasta hace 10 años, nosotros siempre estábamos del puesto 10 12 15 a nivel nacional en apuestas de colocación de proyectos para ciencia, tecnología e innovación. Cuando se organiza todo este tema y empieza a haber una mayor, digámoslo, propensión a querer entender el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, nosotros pasamos a ser los primeros y estar siempre en el top 3 de proyectos de inversión para proyectos de CTI. Y eso, te estoy hablando de proyectos a los que uno accede, es por convocatoria, porque son recursos que son es de la nación, son recursos de particularmente regalías. Entonces, permitirnos organizar es, es permitirnos generar esa gobernanza. Y eso en el orden tuyo, en el orden local, yo te digo, se puede hacer y sucede entendiendo el ecosistema y entendiendo entonces dónde hay que meterle más fuerza. Y cuando digo yo más fuerza es más cash. Más cash para que los Claro. proyectos particulares se desarrollen ahí. Con eso, ¿qué hacemos? Fortalecemos capacidades. O sea, fortalecer la capacidad local nos permite que la gente se robustezca y entonces aparezcan más personas como Rocío, como vos o como yo, queriendo soñar y queriendo sacar las cosas adelante. Y así, por lo menos particularmente nosotros hoy, nuestro ecosistema, tenemos cantidades. Yo les mencionaba a usted de un ecosistema que se me olvidó poner la foto ahí, que es Pacific Valley. El ecosistema Pacific Valley lo creamos también para ese año, no, para el año 2017, 2018. Lo creamos. Y lo creamos desde una iniciativa privada. Y realmente quienes dijeron, créese eso, fuimos nosotros desde lo público. En ese momento yo trabajaba con gobernación en ese momento. Y le dijimos a un privado, venga,
cree este grupo de WhatsApp y meta a todos los empresarios amigos. Y venga, yo tengo estos empresarios, métalos ahí. Le vamos a decir que vamos a empezar a hablar de fortalecernos como territorio, como empresarios, no sé qué, vamos a sacar esto adelante. Y hoy ese grupo nació con 15 personas, 16 personas. Y hoy son casi 300 personas que están ahí, que representan cada una empresa y que hace que esto funcione. Y ahí hay una serie de liderazgos individuales de cada una de esas personas que está convencida que podemos ser mejores. Y por eso es lo que estamos haciendo como ciudad y Claro. como territorio. Entonces, eso lo podemos hacer contigo. Muchas gracias. Ya te tomo la Bueno, palabra para invitarte a una charla para Perú. Ojalá pudieras venir en vivo. Gracias. Con mucho claro, gusto. creo que podríamos iniciar quizás, Inés, construir así como esta temática que estamos presentando, o este programa sobre la temática de innovación territorial, pero algo mucho más concreto sobre gobernanza, sostenibilidad, vinculando la agroindustria y el turismo, por ejemplo, ¿no? Entonces, este programa, la temática, la Todo de podríamos acuerdo, estructurar. Henry, menos en que eres viejo, porque yo soy jovencísima y tengo 80, pero te asesoro con mi nieta de 12. Muy bien, Inés. Entonces, bueno, ahí está abierta la invitación también, Henry, para que con Citi podamos elaborar el próximo programa sobre estas temáticas puntuales para el siguiente año. Y bueno, ya me parece que nos hemos excedido ya en el tiempo y quizás dejar abierta nuevamente esta invitación para seguir estructurando nuevos programas. Y nuevamente gracias por la participación, Henry. Ha sido genial y muy instructiva toda vuestra experiencia desde Cali. También contar hoy con la participación de Inés. Inésita, un saludo fuerte para Perú. Y bueno, nuevamente gracias al equipo también de comunicaciones de la Universidad de Incubonash que nos ha apoyado durante todo el programa con todo el material técnico y de comunicación, de transmisión, etcétera. Bueno, sin nada, les nuevamente gracias y nos despedimos hasta el 2026. Que celebren unas felices fiestas y bueno, un próspero año igualmente. Muchísimas gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Thanksgiving Inés. es Muchísimas hoy. gracias a todos y espero les Thanksgiving haya para gustado esta los... charla. Sí, genial, está genial, Chao, Henry. chao. Chao, chao, gracias. Chao. Que tengan muy Buen buenas día con días. todos y gracias, Doralí, desde Piura, que nos ha escuchado. Gracias. Gracias.